Hola, ¿cómo están a todos? Dios les bendiga. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí de nuevo con la oportunidad de poderles compartir una palabra. Y pues justo como estábamos viendo durante todo este mes, hemos estado hablando del libro de los Romanos, ¿verdad? Y sabes, hoy quiero primero que todo platicar que, este, pues justamente, la verdad yo había preparado otra enseñanza con otro verso, pero el Señor me guió a poderte compartir de esto que viene ahí en Romanos 12, en el verso 1 y 2. Y te lo quiero leer. Dice así, mira, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la primera conclusión que quiero sacar de este verso es la siguiente, mira, es que si algo yo he entendido es que la renovación de nuestro entendimiento se logra en un proceso continuo y no en un suceso repentino, ¿sale? Y si nos enfocamos un poquito más en el verso y en todo el libro de los Romanos, es que Pablo notaba que los romanos, o mejor dicho, los cristianos en Roma, tenían sus sentidos espirituales extraviados. ¿Sale? Mira, cuando Pablo se refería a que todo, a los cristianos en ese tiempo, se refería a que ellos en todo tiempo presentaban a Dios eh, culto o se manejaban hacia Dios de una manera incorrecta. Le presentaban a Dios algo que no le era agradable, algo que estaba muerto, algo que Dios no aceptaba. Por eso Pablo se refería a ellos diciéndoles que era necesario que cambiaran su manera de pensar, su manera de actuar y que se renovaran, ¿verdad? También les habla de un culto racional y te voy a explicar un poco de lo que es un culto racional. Un culto racional habla como tal de un tiempo de adoración a Dios de parte de la razón, ajá, o sea, de parte de nuestro corazón. Algo que sabemos para qué es, para quién es y más aún, para qué sirve, ¿ok? ¿Y sabes por qué lo decía Pablo de esa manera? Porque él notaba que los cristianos en ese tiempo se predominaban en emociones y en sentimientos. Ajá. Cuando nos habla de no conformarnos a este siglo, en realidad no lo hace en un tiempo cuantitativo, en meses, en años o en días. Se refería más al tiempo, o mejor dicho, a la temporada que estaba viviendo ese tiempo Roma, a todo lo que ellos podían apegarse, a todo lo que ellos se podían acercar, de todo lo que ellos se podían llenar. Es a lo que se refería este Pablo. Uh-huh. Se refería a doctrinas, a enseñanzas y a pensamientos que los separaban de la fuente de agua viva o de la fuente que Dios les había entregado. Amén. Y mira, cuando estamos hablando de doctrinas y enseñanzas, o estamos hablando de separarnos de los pensamientos de este mundo, de desamoldarnos, en realidad, si tú lees todo el capítulo de Romanos 12, empieza o nos da una lista, una serie de puntos a partir del número 3, y el número 3 es el culmen, es lo que nos guía y nos enseña por qué Pablo les estaba escribiendo en Romanos 12, ¿ok? Y te lo voy a leer, dice así, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí del que deben de tener, sino que piensen de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir? Que el sistema en aquel tiempo le estaba enseñando a los cristianos a ser egoístas, a ser altivos y a ser arrogantes. ¿Sí? Estaban desviando la doctrina, estaban desviando lo que se les había enseñado con respecto a Jesucristo. ¿Ok? Estamos entendiendo que Jesús nos había mandado a amar, nos había mandado a tenernos paciencia, a orar,
Bien, pero un ejemplo más claro de esto, te lo voy a mostrar en Romanos 12:2 y 12:12, perdón, y te voy a dar lo contrario, lo que enseñaba en ese momento, la vida o el mundo o la temporada que estaban viviendo los cristianos. Mira, ahí en Romanos 12:12 dice así, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y contrario a lo que la palabra habla, sería lo contrario, me diría así, no guardes la esperanza en las promesas de Dios, la tribulación no es parte de ser cristianos. O sea, imagínate nada más que si el Señor nos estaba mandando a amarnos unos a otros, ¿qué estaba diciendo o qué estaba enseñando en aquel tiempo o en aquella temporada? El mundo le estaba enseñando a no amarse unos a otros, a no tener paciencia unos de otros. Y sabes, te voy a ser honesto, hoy en día muchas veces nosotros vivimos de esa manera. Vivimos contrarios a lo que la palabra nos enseña, vivimos contrarios a lo que Dios nos muestra en su palabra. No nos presentamos a Dios en un culto racional, no presentamos nuestros cuerpos en santidad, no ponemos ese tiempo correcto o mejor dicho, no destinamos el tiempo correcto a lo que nos llena verdaderamente, que es leer la palabra, que es orar, que es presentarnos, por ejemplo, a un culto general o a tu célula de estudio o a tu discipulado. Lo dejamos de lado. Y sabes, muchas veces nos adoctrinamos a lo que a mi vecino le funcionó, tal vez leernos el tarot, tal vez leernos los caracoles, que eso está muy de moda, o las cartas. Mira, vámonos más cerca. Sale, nos adoctrinamos con cosas como modas, música, conferencistas, podcast, YouTube, etcétera. Mira, ahí vas a encontrar muchísimas cosas que te van a querer adoctrinar y tal vez te pueden hablar de Dios, pero no es lo que tú necesitas, porque lo que necesitamos, lo que necesitaban los romanos, lo que necesitaban los cristianos en ese tiempo en Roma, era lo siguiente, era apegarse a la fuente, era estar tomando de Dios de continuo, era estar orando y seguir los mandamientos que el Señor ya nos había entregado, seguir los pasos que Jesús ya había caminado. Él amaba, él enseñaba y sabes, me llama mucho la atención porque Jesús era una persona que te enseñaba sin enseñarte, con tan solo hablar él ya te estaba enseñando. No era necesario que como tal se sentara y te dijera, mira, 1 más 1 es 2. No, tan solo tú al escucharlo entendías lo que Jesús te quería enseñar. Y mira, y aún si tú no entendías, Él te lo volvía a decir de una manera diferente, pero aprendías. Y justamente es de lo que el mundo ahora nos ha separado, o mejor dicho, la temporada de este mundo nos ha separado, ¿ok? Y es lo que en ese tiempo estaba atacando a los cristianos en Roma. Mira, me llama mucho la atención porque Pablo, por eso les rogaba que tenían que renovarse, o sea, que tenían que cambiar su manera de pensar y por lo tanto su manera de actuar. Y cuando hablamos de ruego, literalmente estamos hablando de lloro y de quebranto. No sé, muchos de aquí somos papás. Eh, en lo particular, yo tengo una situación con mi hijo. Yo tengo un hijo de 22 años que es bien cabeza duro el vato, bien cabeza duro el vato. Y bueno, gracias a Dios, él poco a poco ha ido acercándose al Señor. Yo no he querido presionarlo, yo no he querido obligarlo a eso porque en un tiempo lo quise hacer, pero, te soy honesto, no me funcionó. Y cuando él comete errores o hace algo indebido, yo me acerco a él y de verdad he llorado diciéndole, hijo, mira, así no es, por ahí no va el tiro. Mira, guíate de esta manera, acércate al Señor, ora, ¿sale? Imagínate cuánto más en ese tiempo el sentir que el Espíritu Santo le estaba dando a Pablo, que Pablo le estaba rogando a las iglesias, le estaba rogando a la iglesia que se convirtieran de sus malos pasos, de sus malos caminos, que cambiaran su manera de pensar porque eso les iba a traer muerte y ya no iba, perdón, y la finalidad de la carta a los romanos no iba a tener el impacto que Pablo esperaba. Por eso, por eso es que en ese momento Pablo estaba rogándoles. Y lo mismo te lo voy a mencionar. Muchas veces solemos ser tan creativos nosotros que escuchamos el mensaje. Cuando nos dicen, cambia tu manera de pensar, decimos, oh, wow, sí, sabes que hoy me voy a levantar
y me voy a buscar un devocional en YouVersion, ¿no? O me voy a acercar, conozco a un pastor que no es mi pastor y me lo voy a acercar a pedirle un consejo. O me voy a acercar a YouTube, porque ahí he visto a Itiel Arroyo, he visto a Dante Gebel, he visto a Chris Méndez y he visto a muchos predicadores, pero sabes, en realidad la guianza, y no quiere decir que eso esté mal, te lo voy a aclarar, la guianza está en tu casa, la guianza está en la Biblia, en la oración, en tu pastor inmediato, ajá, porque tenemos un pastor. Entonces, es por medio de eso que el Señor quiere cambiar nuestro pensamiento, ¿sale? Tenemos todo a la mano, pero muchas veces nosotros deseamos lo que otros tienen, deseamos, anhelamos los resultados que otros tienen por medios que no son los correctos o por medios que ni siquiera a nosotros en ese momento nos incumben. Y mira, la realidad de esto es que el Señor hoy nos quiere llevar a vivir como un rema, una vida en la buena voluntad, una vida en su buena voluntad. Y te voy a explicar un poco lo que significa la palabra voluntad. La palabra voluntad tiene como significado lo que desea o ha determinado que sucederá. O sea, que la palabra voluntad es lo que Dios ha determinado que va a pasar, quieras o no. Tenía un conocido que decía, si te cuelgues, brinques, corras o hagas lo que quieras, la voluntad de Dios está escrita y se hará. Amén. Y ahí en Mateo 6:10 la escritura dice así, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mira, cuando nosotros entregamos nuestros cuerpos en adoración, el reino de Dios se establece y justo ahí, escúchame bien, justo ahí Dios hace lo que desea. Y te voy a poner un ejemplo claro y palpable, la velada de oración que acabamos de vivir aquí en Comunidad Tepito, ¿sale? En ese lugar, justo ahí se estableció la presencia, se estableció el reino de Dios y hubo libertad, hubo quebranto, mucha gente, vi llorar a gente que tenía mucho tiempo que yo no veía llorar y vi el quebranto en los corazones de todas las personas que estábamos ahí. Y la voluntad de Dios se estaba determinando en ese lugar. Con eso estamos, escúchame bien, lo contrario, extraviados. Cuando nosotros anhelamos y deseamos presentar nuestros cuerpos en adoración, ahí es donde la voluntad de Dios se comenzará a hacer. Pero tengamos mucho cuidado, hermanos, familia, tengamos mucho cuidado también de esto, de lo que te voy a comentar. Ahí en Efesios 6:6, dice así, no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Y te voy a platicar algo que en lo personal a mí me avergüenza y mucho tiempo me ha costado trabajo decirlo. Pero hubo un tiempo en el cual yo deseaba tanto estar o ser más espiritual, el cual podía acercarme más a gente quizás es mayor espiritualmente hablando. Y yo muchas veces fingí el orar en lenguas, fingí muchas cosas. Me da pena, te soy honesto y te lo digo riéndote, pero la verdad me da penita decírtelo. Ajá. Y eso me impedía ver cuál era la voluntad de Dios en mi vida. Y eso era porque yo quería ganar el favor humano. Pero tuve que someter mi vida a un cambio de mente. Y, y justamente ahí fue cuando empezó a transformarse mi vida. Te lo voy a explicar un poquito más claro. Ahí en Segunda de Crónicas 7, del 14 al 16, habla claro lo que tuve que pasar. La verdad es que lo sigo viviendo cada día porque tuve muy arraigado ese tema, muy arraigado el fingir muchas veces el toque del Espíritu Santo porque quería ser aceptado, el fingir que quizás era muy espiritual cuando en realidad no lo era. Y no fue sino hasta que empecé a caminar de esta manera que, que pude empezar a cambiar mi vida, a transformarla. Mi pensamiento se renovó, ¿vale? Dice ahí en Segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cómo dice? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en ese lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer los cristianos en Roma? ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo el día de hoy? Es lo siguiente: humillarme, orar, desmoldarnos de este tiempo, desarraigarnos de todo lo que creemos que es correcto y empezar a buscar la verdad. La verdad, el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. ¿Sale? Y sabes, después de esto, escúchame bien, después de empezar a vivir esto, estaremos dispuestos a vivir la voluntad de Dios. Y te voy a decir algo que es todavía más pesado. Ajá. Ahí en Mateo 6:21 la escritura dice así: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Imagínate nada más, ¿qué es lo que acaba de decir el Señor ahí en Segunda de Crónicas, en el verso 16? Dice así, o dijo así. Espérame. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón, y mi corazón, y mi corazón estarán ahí para siempre. Te digo algo, eres un tesoro para Dios, porque su corazón está puesto en ti y está puesto en mí. Amén. Tenemos valor. Y es lo que Pablo quería que la iglesia entendiera. Es lo que el Espíritu Santo le había hablado en el oído a Pablo. Es lo que Dios estaba dictando para que la iglesia entendiera que tenía valor. Valor por sí misma. Valor porque el Señor Jesús ya había pagado el precio. ¿Ok? Y es lo que hoy nosotros necesitamos entender, que el valor que Dios me ha entregado es mayor a todo lo que yo pueda buscar que llene mi vida. Amén. Y, y me voy a regresar un poquito, o mejor dicho, me voy a regresar a Romanos 12, 1 y 2, que dice así: te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si tú escuchaste todo lo que acabamos de leer y de comprender en esta enseñanza, es tiempo de que nosotros nos presentemos de esa manera, santos y agradables a Dios, con un pensamiento dispuesto a que la voluntad de Dios se haga en mi vida, un culto racional, entendiendo que lo que yo estoy viviendo en el Señor tiene un propósito que cambiará y transformará no solamente mi vida, sino la vida de todos aquellos que me rodean. Y eso me va a llevar a vivir la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Y te voy a pedir que ahí en tu casa, en donde tú estés, me acompañes a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias, Señor, porque hemos comprendido que todo lo que muchas veces te hemos presentado en emoción no es agradable a ti. Esa perspectiva hoy se está alejando de nuestro corazón y hoy comenzaremos a vivir una relación contigo en nuestro culto racional. Hoy entendemos, Dios, que el estar de delante de ti es vivir un tiempo y una vida nueva, porque todo aquello que me había arraigado a este mundo ha sido retirado. Hoy deseo vivir tu voluntad, deseo vivir tu vida. Hoy vengo a humillar, vengo a orar. Hoy me arrepiento de mis malos caminos y sé y entiendo
que mi casa, mi familia y mi entorno está siendo gobernado por ti. Tus ojos y tu corazón han sido puestos en mí y no voy a desaprovechar este tiempo nuevo en el cual tú deseas y anhelas tener comunión conmigo. Hoy anhelo y deseo, Señor, estar delante de ti y nunca soltar. Hoy deseo desamoldarme de todo lo que aprendí antes y empezar a vivir como un hijo libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén.